Bueno, buenos días. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando el Practicum 3.1 de la carrera de Administración de Empresas. Estoy trabajando con la Asociación de Producción Agrícola Moyopongo El Tovar. Entonces, en este momento voy a realizar la capacitación, compartir los conocimientos, la gestión de conocimientos acerca de buenas prácticas para la asociación que está participando el señor José Maldonado, que es miembro y también representante de la asociación en mención. Entonces, como primer punto, voy a tratar acerca de las buenas prácticas para la cosecha, fermentación y secado del cacao. La manera para implementar esta práctica consta de las siguientes fases que he realizado, que son investigar información, ordenarla y recopilar lo más importante para llevar a cabo esta implementación, que es la capacitación y que luego el señor José Maldonado pueda compartir a su asociación y llevarla a cabo y de alguna manera poder mejorar las actividades en cuestión que estamos mencionando. Cabe mencionar que esta, esta buena práctica fue realizada también en otros países, por ejemplo, un minuto. Ya, por ejemplo, en la Asociación de Productores de Cacao de Honduras, y ellos la realizaron y tuvieron buenos beneficios, como son buena calidad, o sea, la calidad requerida para los compradores y fabricantes de chocolates. En especial los mercados que están dispuestos a pagar un mejor precio por buena calidad. Entonces, las labores de post cosecha de cacao son importantes y determinantes que resultan en buenas características organolépticas de color y aroma del grano. Ya, entonces tenemos como objetivo de las prácticas de cosecha, tenemos el objetivo que es evaluar. Las buenas prácticas de cosecha se orientan principalmente a mantener la capacidad productiva de los árboles de cacao, teniendo en cuenta que al momento de cosechar los frutos se ha de tener cuidado de no dañar los cojines florales, ya que esto compromete la producción de nuevos frutos en un futuro. Ya como aspectos a tener en cuenta tenemos la frecuencia de cosecha, el tiempo de retención de lo que se cosecha, el cacao en baba, también el punto de maduración ideal de las mazorcas y la desinfección de las herramientas y materiales que se utilizan en la cosecha. Ya voy a compartir esta información de un proyecto en Colombia que fue hecho por Coexca, eh, desarrollado por la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica. Ya, entonces tenemos como la frecuencia de cosecha, tenemos que está determinada especialmente por las variedades o materiales de cultivo, ya que cada tipo de cacao es diferente, entonces en eso va determinado. También tenemos como un factor la altura sobre el nivel del mar, la temperatura promedio del ambiente y la humedad relativa. También se tiene en cuenta que cada finca es diferente y dentro de cada finca tienen diferentes tipos de árboles de cacao, tanto nacional como CCN51 u otras variedades, las cuales son diferentes. Y de esta manera existen mazorcas
Unas pueden estar más maduras, otras sobremaduras, eh, de manera diferente. Y esto hay que tenerlo en cuenta para saber la maduración y la germinación de las distintas variedades o materiales, como que es un principal factor para determinar la frecuencia de cosecha. Tenemos también el tiempo de retención, que quiere decir que es, por ejemplo, esta variable corresponde al número máximo de días que se puede aplicar o apilar las mazorcas cosechadas, lo que uno se cosecha en el campo y se le deja amontonado, como quien dice, sin que se dañe la calidad. Esto va a depender de el tipo de clima, puede ser muy cálido, muy soleado, eh, el alto porcentaje de materiales eh, con frecuencia de germinación precoz. Hay diferencias entre los diferentes tipos de cacao y también la humedad relativa alta. El punto de maduración ideal tiene que ver con que las mazorcas verdes maduran de color amarillo, como vemos en la imagen, o moteado con verde, y las mazorcas rojas maduran a color morado o rojo intenso. Tenemos también los criterios para clasificar el cacao fresco, que son el color de la pulpa, la textura de la pulpa y la limpieza de los granos. Dentro de este apartado podemos mencionar que el color de la pulpa, para que una mazorca inmadura, el color de la pulpa es blanco, o sea, y cuando está sobremadura es café oscuro. Entonces, el punto exacto de los granos de cacao serían cuando están de color crema. La textura de la pulpa, vuelta, se refiere a que una mazorca inmadura es de textura algodonosa, seca y firme. Y cuando está una sobremadura es la textura blanda, en cambio, y cuando está en el punto óptimo, la textura es blanda pero menos húmeda. La limpieza de los granos se tiene que hacerlo, dejar libre de hongos, de manchas o de cualquier otra impureza, todo lo cual puede generar luego sabores a mojo, o sea, al tener contaminado el cacao, o a su vez no puede permitir la fermentación adecuada. Tenemos el almacenamiento temporal del cacao en baba. El cacao fresco puede ser almacenado temporalmente sin que se afecte significativamente las condiciones que permiten la correcta fermentación y sin que se altere su sabor y olor finales. Para lograr llevar a cabo este apartado, tiene los siguientes puntos: no haber conseguido cosechar la cantidad suficiente de cacao fresco para llenar un cajón en la finca del productor. Por eso se llega una vez a amontonarlo, cuando no se llega, como quien dice, a conseguir la cantidad exacta para poner a fermentar. También puede ser que, por ejemplo, en los centros de acopio llegan de diferentes tipos de productores, o sea, de diferentes días, entonces se tiene diferencia en eso. Entonces, o sea, ellos ofrecen cantidades pequeñas y entonces de ahí se va mezcla y mezcla. Entonces, por eso es que se va amontonando, se llega a la cantidad adecuada para fermentar y mientras tanto se lo tienen en esos lugares. Sin embargo, se le recomienda que no puede exceder más de 24 horas el almacenamiento temporal. Tenemos las buenas prácticas de fermentación, que sería el proceso de fermentación de cacao, corresponde a la acción de distintos microorganismos que en condiciones de temperatura, pH y concentración de azúcar descomponen la pulpa del cacao dejando únicamente la semilla. Esta transformación bioquímica desarrolla los denominados precursores del sabor, los cuales dan lugar al sabor característico del cacao durante las etapas de secado y posterior tostado. Las buenas prácticas de fermentación son la clave del éxito de la post cosecha, porque no tendría sentido cosechar bien y después dañarlo mientras se fermenta. Entonces,
Algunas buenas prácticas las voy a compartir en este apartado. Tenemos la infraestructura para la fermentación. Se suelen utilizar sacos plásticos, bandejas de madera tipo arroján, barriles de madera o de plástico, cajones de madera lineales, cajones de madera en escalera y cajones plásticos. Los más frecuentemente utilizados son los tipo escalera, los cajones en tipo escalera y los cajones lineales que se encuentran como vemos en las imágenes. O sea, podríamos decir, estos cajones crean un entorno que favorezca el proceso y lo mantenga en condiciones de inocuidad para que no se dañe la calidad del cacao. El proceso de fermentación. Se realiza la primera etapa, la recepción del cacao fresco. La instalación para fermentación debe contar con un espacio que permita recibir los sacos, baldes o canecas que llegan de la finca o de varias fincas. Aquí se debe evaluar primeramente y, o sea, las personas del centro de beneficio deben realizar la evaluación de la calidad del cacao fresco, lo que entra, la materia prima. Entonces, se debe evaluar visualmente. Eh, Se recomendaría que la mezcla de cacao nacional, en este caso, con la de CCN51 no exceda del 15% de CCN51, ya que alteraría el proceso de fermentación. Luego procedemos a llenar el cacao en el cajón fermentador. No sin antes se debería haber pesado y también se debería haber escurrido antes de llenar el cacao en el cajón. El pesaje lo realizan y llevan un registro donde anotan cuánto ha pesado y demás aspectos necesarios para los registros. De acuerdo con las recomendaciones para llenar el cacao en el cajón fermentador, se debe llenar con cacao fresco en la cantidad, las condiciones básicas y que sea de preferiblemente homogéneo, necesario para poder asegurar la calidad que se requiere. El principal indicador del proceso de fermentación es la temperatura, razón por la cual esta debe ser monitoreada cada 12 horas y debe ser necesario para poder seguir el proceso de calidad. Si dentro de esas 12 horas el cacao no ha llegado a calentarse, como se lo dice, eh, las causas pueden ser que no se verificó correctamente el contenido de azúcar de la pulpa, y está por debajo del 15%, de 15 grados. Por ejemplo, cuando llevan mucho mezclado el cacao, por ejemplo, con CCN51 lo mezcla demasiado, entonces en ese caso no llega a fermentar igual. O también que no se realizó el escurrimiento inicial o el drenaje de los cajones, es insuficiente también puede ser, esa es la razón. O también el cajón fermentador está recibiendo demasiado viento y las noches son demasiado frías. Lo que se puede realizar para contrarrestar estos aspectos negativos, se puede evitar que en la noche el viento frío afecte directamente al cajón, sellando los espacios debajo de las puertas y ventanas, que es donde se encuentran los cajones fermentadores. También se puede llegar a abrigar el cajón fermentador. Se puede colocar sacos de fique eh, en su parte superior, en este caso, o también se puede abrigar en las partes expuestas
con lonas o telas de polipropileno. Luego se realiza el primer volteo y que como recomendación general es hacerlo cuando la temperatura llega a las 45 grados o puede ser a las 48 horas de fermentación. La razón es que aproximadamente a esa temperatura la fermentación anaerobia llega a su máximo nivel. Entonces, en este caso, es necesario realizarlo la remoción, el primer volteo. Las técnicas de remoción y volteo pueden ser necesarias para introducir el aire fresco a la masa de fermentación, así como también liberar el CO2 que está acumulado y además facilitar la volatización del ácido acético producido por los granos de cacao. Y además también lograr que los granos de cacao no se queden en una sola ubicación, sino tratar de removerlos, especialmente para que los granos que quedan en el fondo, tratar de colocarlos, removerlos para que no se acumulen de líquidos. Luego tenemos los siguientes volteos, en los cuales se los daría igualmente a las 96 horas nuevamente hasta poder llegar a tener el color adecuado de la fermentación. Y durante este tiempo de fermentación, la temperatura continúa a los 48 grados o 51 grados centígrados. Cuando ya hacemos el proceso de control de proceso de fermentación, se verifica que la masa de fermentación eh, está bien, digamos que no esté pasándose de mojo ni ningún otro aspecto que dañe la calidad, para lo cual hay unos registros con unos datos que son muy útiles para llevar a cabo con éxito esta etapa, dentro de los cuales constan la hora de llenado, por ejemplo, el día anterior, a qué hora fue llenado, la temperatura ambiental, la que estaba en ese momento, o sea, donde se encuentra en esa sala, la temperatura dentro del cajón, puede ser el número de volteos, también la masa de fermentación, o sea, qué tanto está el peso, qué sé yo, puede ser 100 kilos, 200 kilos, o en este caso, aquí en este ejemplo que vemos de esta imagen, está 450 kilos. Y se va anotando todos los días por horas, por ejemplo, a las 12 horas, a las 24, a las 36, a las 48, etcétera, hasta llevar al día 6 que ya estaría fermentado, aunque en cada sitio es diferente, porque se tienen en cuenta los aspectos climáticos, en este caso frío o calor. Cuando termina la fermentación, conforme el cacao se mantenga más días de manera adecuada en los cajones, el porcentaje de fermentación será mayor. Como logramos ver en la imagen, se encuentran unas imágenes, unas fotos de granos de cacao que están en proceso de fermentación. eh, y se tiene las siguientes consideraciones. A menos días de fermentación se obtendrán menores porcentajes de granos secos fermentados. O lo contrario, a menos volteos se obtendrán granos con sabor no deseado y mayor acidez. Lo que querría decir aquí es que es necesario hacer la remoción y tener los días adecuados. Luego vamos a ver las buenas prácticas de secado. Y esto dice que dependiendo del manejo que se le haya dado a la fermentación, el cacao recién secado del cajón puede tener una humedad cercana al 65%, la cual debe ser disminuida para su comercio hasta el rango del 6,5 a 7%.
Dentro de esto se dice que el efecto del secado se optimiza cuando se logra la combinación de los siguientes factores ambientales: el menor porcentaje de humedad en el aire que entra en contacto cerca del cacao, la mayor temperatura del aire, considerando un límite máximo de 60 grados, la mayor velocidad a la cual el aire se renueva pasando entre y sobre el cacao cuando está tendido, el mayor porcentaje de la superficie del grano que queda expuesta al aire. También se dice de manera muy general que se encuentra existen dos tipos de secado, que sería el secado natural y el secado artificial. El secado natural se fundamenta en la optimización de variables ambientales sin utilizar equipos eh, y energía adicional para ello. En el secado artificial es lo contrario, es el que utiliza fuentes de energía eh, distintas al sol para calentar el aire y de ahí proceder al secado forzado de los granos del cacao. Luego tenemos también que es distintos entornos del secado de cacao, que son infraestructuras en otros casos y en otros casos así, puede ser en pisos de cemento, por ejemplo, deben ser planos sobre la cual son de cemento, son fundidos en cemento. En algunos casos se hacen a desnivel para proceder que se escurra la miel que queda remanente. Bueno, el proceso es colocar directamente el cacao sobre el cemento, sobre el suelo hecho de cemento y distribuirlo uniformemente, que no quede amontonado, de manera que se seque todo de manera igual. También tenemos el secado en mantas de lona o polipropileno, en este caso en los plásticos también. Se colocan en el suelo eh, grandes cantidades de cacao sobre las lonas, confeccionadas con materiales que no den mal olor al cacao y así no dañen la calidad. Y el cacao se coloca sobre estas mantas, sobre estas lonas y se remueve con distintas herramientas. Por las noches el cacao se suele recoger en hileras y proceder a taparlas también. También tenemos el secado en casa, elvas. Esta manera lo utilizan en Colombia, que pues son construcciones tradicionales en algunas zonas en Colombia. Se trata fundamentalmente de una superficie de madera ubicada encima de las casas de los agricultores. Y cuenta con un techo corredizo, tanto que cuando ya eh, dejan de secarlo, tapan nada más y siguen, queda en forma de una casa. Ya también tenemos el secado en mesones corredizos, que esto de aquí ya se da, saben dar en la costa de Ecuador. Es un sistema muy usado también en Colombia. eh, Consiste en emplear mesones levantados sobre estructuras de madera. Cuentan con superficie de madera que utilizan principalmente la caña o agua y a veces ocasionalmente utilizan plásticos también para colocar sobre estas mesas. También tenemos el secado en mesones levantados con superficie de madera, pero estos de aquí ya no son corredizos. También tenemos los invernaderos con plástico y mesones levantados. Estos de aquí son tipo invernadero. eh, Son cubiertas con plástico especial que permite que resista la radiación del sol. La ventilación y la temperatura y la humedad relativa se controlan parcialmente, subiendo o bien bajando en los lados el plástico.
También suelen utilizar caña guadua para llevar a cabo esta actividad en este tipo de invernaderos que se utilizan para secado. Entonces, bueno, estos son los distintos tipos de secado y que se utilizan y se logran conseguir buena calidad. Entonces, yo le preguntaría aquí a don José, durante el proceso de cosecha, ¿por qué no se debería dañar los cojinetes florales? Desde su punto de vista y de acuerdo a lo que se le dijo, ¿usted qué creería, don José? Bueno, buenos días, digamos, no se debe dañar porque eso se daña donde nacen nuevas flores para seguir produciendo. Por eso Es es que no se puede exactamente. lastimar. Claro, es así, porque si dañas, entonces ya quedaría esa herida y no podrían salir ahí más frutos ya. Sí, muy acertada su respuesta. Y también, antes de realizar la cosecha, ¿qué solución suelen utilizar para desinfectar herramientas relacionadas a la cosecha? Bueno, nosotros, como se hace, digamos, lo que es este, la poda fitosanitaria, por ejemplo, se utiliza la herramienta de las tijeras, guillotina y serrucho. Ya, y para desinfectar, porque también lo Para utilizan para desinfectar, cosechar. sí, eso, claro, estamos para cosechar, digamos, una pequeña palanquita cuando ya hay unas matas muy altas y ya lo que es la tijera, más, hay más, Sí, digamos, redondo. Y digamos, cuando nosotros utilizábamos anteriormente un poquito de agua de criolina, pero ah, ahora ya. después, ya sí, después utilizábamos alcohol. Sí, correctamente. Esas soluciones se utilizan para desinfectar, así como también nos mencionan que se puede utilizar el cloro, 2 cucharaditas por litro de agua, y también desinfectan las herramientas. Y creo Sí, que saldrían un poquito hasta más baratos así. sí, Ya, entonces, sí, sí, eso es claro. don José referente a esta capacitación.